Buenos días, queridos alumnos. ¿Me escuchan? Hola. Hola. Buenos días, ¿sí se escucha? Ya. ¿Y me ven? Sí, profesora. Ah, ya, encantada. Bueno, buenos días. Me gusta siempre presentarme. Soy la profesora Ana María. Con ustedes voy a llevar el curso de habilidad verbal. Antes se llamaba aptitud verbal. Bueno, en fin, ha cambiado con los años. Bien, nuestras clases van a ser los días martes de 7:30, creo que a 9:20, ¿no? Nada. Entonces, bienvenidos nuevamente a la pre. Mis recomendaciones, en primer lugar, saben, chicos, es que, no sé, el curso de ayer que tuve también, primer grupo, sería recomendable, ¿ya? Que ustedes, me imagino que en casa deben tener cuadernos, apuntes, libros, blogs, hagan una recopilación de cada palabra nueva que ustedes conozcan, que aparezca, que no conocen, que no recuerdan, y apuntarla y clasificar, no solamente de mi curso, en general de todos los cursos, porque en filosofía hay otros términos, en historia hay otros términos, y aquí engloba todo, porque acá leemos diversos textos de diversos temas. Entonces se pueden repetir. ¿Por qué? Porque esas palabras son nuevas para ustedes, generalmente se repiten a lo largo de todos los textos y es una recomendación que yo les doy muy importante porque así fijan la palabra y la fijan en su mente. Entonces, cuando la encuentren en un examen, a veces pasa que leen una pregunta y no la entienden porque hay una palabra que no conocen. Pero si manejan un vocabulario adecuado, es más fácil, ¿no? Entonces, esa es una de las recomendaciones que yo les doy muy importante. Y también las expresiones en inglés, porque hay textos en inglés donde vienen expresiones, what is the team of, what is the, ¿no? Frases especiales, clichés que deben recordar. Bien, siendo así, después poco a poco vamos a ir viendo algunas cositas. Veamos lo primero. Habilidad verbal, ¿no? Entonces, nuestro curso es habilidad verbal. Las competencias cognitivas que se reúnen en habilidad verbal hacen que el curso comprenda un eje temático de carácter transversal. Eh, Están ligadas con eficiente manejo del lenguaje. Asimismo, ya que a partir del razonamiento de textos de diversa temática, el discente o el alumno desarrolla las destrezas que le permitirán sintetizar, contextualizar, extrapolar, inferir y determinar potenciales incongruencias del curso de habilidad verbal que adquiere una importancia singular. Modalidad del curso de habilidad verbal. La modalidad idónea. ¿Qué cosa es idónea, por ejemplo? ¿Qué significa idónea? Idónea quiere decir apropiada, adecuada. Yo recomiendo escribir esta palabra porque esta palabra idónea se repite mucho en textos, en preguntas, ¿no? Idónea, apropiada. La modalidad idónea de la asignatura es el taller, el cual se llevará a cabo siguiendo la siguiente secuencia. Presentación fundamentada de la habilidad, que puede ser jerarquía textual, competencia léxico-semántica, coherencia textual, inferencia y extrapolación. En fin, todo eso que acabo de leer y mencionar son las preguntas que se van a presentar con estos temas, ¿no? Jerarquía textual, léxico-semántica, etc. Luego, las actividades guiadas por el docente y resueltas por los propios estudiantes. Retroalimentación después del cotejo de respuestas. La universidad aplica el modelo DECO, que es un acrónimo que significa, pues, de destrezas cognitivas. Pero vamos a ver qué dice aquí. El modelo DECO radica en contextualizar una situación problemática para poder razonar su posible solución. DECO, como ven, es el acrónimo formado con las palabras
destrezas cognitivas. ¿Y cuáles son las destrezas cognitivas? Las suyas, las que van a emplear para la comprensión de textos. El modelo DECO ha sido implementado en el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a fin de medir en sus futuros estudiantes la habilidad y el razonamiento crítico necesarios en el estudio de una carrera profesional. Nos encontramos con el primer texto. Ahora vamos a ver cada clase, cada semana vamos a ir desarrollando los tipos de textos. Tal vez hoy día los vemos todos en conjunto, pero clase por clase vamos a ir trabajando el tipo de texto. Primero la presentación de textos. Hoy día vamos a trabajar el texto lineal. También van a aparecer los otros, ¿no? Pero me refiero a la explicación de cada uno, va a aparecer en cada clase. Empezamos hoy día con el texto lineal. Los textos lineales desarrollan un tema central y una idea principal mediante el recurso de las grafías y signos de puntuación únicamente. Texto lineal. Este tipo de texto se distingue por ser principalmente informativo y su complejidad depende a veces de la temática. Pueden ser textos filosóficos, científicos, literarios, que se preste a abordar. En las imágenes vemos a César Vallejo, si no me equivoco, ella es Marie Curie, y este señor, no sé si es un filósofo, puede ser Sófocles, ¿no? O puede ser Sócrates, perdón, ¿no? Bien, acá tenemos el ejemplo. Obviamente este texto no lo vamos a leer, simplemente para que vean. También se le llama texto discontinuo. Como pueden ver, es texto puro, no hay imágenes, ¿ya? Además están escritas de forma ininterrumpida y organizadas en oraciones y párrafos, ¿no? ¿Correcto? ¿Hasta aquí todo claro, chicos? ¿Jóvenes? ¿Señoritas? Bien. Hola. ¿Todo claro? Ya. Ya, gracias. Bien. Ahora veamos el texto lineal. También llamadas continuas, ¿ven? O clásicas. El texto lineal fue el eje de la evaluación de la comprensión de lectura en el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante mucho tiempo. Por tal razón, se le considera un texto base y canónico. Bien, ahora sí empezamos nuestro... Bueno, seguimos con la PPT, esta es la PPT de introducción, y ahora sí tenemos que leer este texto. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Yo lo voy a leer en voz alta una sola vez y después ustedes lo leen en silencio y proceden a responder las preguntas. ¿Correcto? Vamos a leer. Yo primero voy a leer. La criminalidad se ha convertido en un problema que afecta a la población de manera directa y ha cobrado la vida de cientos de personas en lo que va del año. Las cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones, SINADEF, revelan un escenario inquietante hasta el 18 de marzo de 2025. Se han reportado 475 homicidios en todo el país. Este número ha superado los registros de años anteriores y refleja un fenómeno que las autoridades no han logrado contener. Solo en los 2 primeros meses del año se registraron 368 asesinatos, una cifra significativamente mayor a los de periodos similares a años atrás. Asimismo, con los homicidios reportados hasta el 18 de marzo, el promedio actual indica que cada 4 horas una persona es asesinada en el país. Por ejemplo, Lima encabeza la lista de homicidios con 160 casos, seguida de La Libertad con 49, Callao con 42, Piura con 34 e Ica con 20. Estos datos reflejan que la violencia se ha extendido a diversas regiones, impactando en la vida de miles de ciudadanos.
Bueno, como podemos ver aquí, el tema tratado en este pequeño texto es sobre el incremento de la criminalidad, ¿no es cierto? Entonces, procedan a leer, les doy 3 minutitos nada más. Leen, por favor. Bien, se cumplió el plazo. Entonces, veamos. El tema central del texto es, chicos, según lo leído y lo que he leído y ustedes han leído, es la delincuencia en las regiones del Perú, los datos de homicidios según SINADEF o el incremento de homicidios en el Perú. ¿Qué creen? ¿La C? La C. Ajá, muy bien. Sí. Ya. La idea principal del texto, trata sobre las consecuencias de la criminalidad que han afectado a las regiones peruanas, las alarmantes cifras que han evidenciado el aumento de muertes en el Perú, o los registros de homicidios que fueron expuestos por SINADEF para prevenir la muerte. La B. La B. La B. La B. La B. La B. Muy bien, veamos. Efectivamente, las alarmantes cifras y el incremento. Correcto, chicos, correcto. Tercera y cuarta pregunta. ¿Es incompatible afirmar sobre el homicidio que la capital del Perú se encuentra en el primer lugar de casos? Las cifras de 2025 se mantienen igual a los años anteriores. En enero y febrero de 2025 hubo más de 350 asesinatos. La B. La B. La B. La B, claro, porque las cifras no se mantienen igual, al contrario, se han incrementado. Bien, las vamos a corroborar después. Y la última pregunta. Se deduce que las autoridades peruanas encargadas de la seguridad se niegan a cumplir sus roles por falta de pago. Son ineficientes para solucionar dicho problema o carecen de apoyo por parte del sistema judicial. B. La C. Claro,
No, definitivamente la B, porque acá el sistema judicial es simplemente para condenar, ¿correcto? En cambio, acá hay una ineficiencia por parte del gobierno, el apoyo, etcétera. La B. Veamos las respuestas entonces. Efectivamente, chicos, correcto. Gracias. Merci beaucoup. Dejo de compartir. Ujú. Ahora vamos a ver nuestro material. Vamos a ver nuestra separata de hoy. Vamos a ver si está en la ventana, tipología textual. Acá creo que está, ¿ves? Ya está. Estoy compartiendo, si me dicen, ¿no? ¿Sí, no, chicos? Sí, Ahora vamos a profesora. trabajar. Ya, gracias. Vamos a trabajar toda esta separata. Empezamos. Semana 1. Tipología textual. Bueno, como ya hemos visto ¿cómo se llama? En las diapositivas, acá vamos a repetir lo mismo con una información adicional. Bien, textos lineales. El campo de la habilidad verbal es una parte gravitante de las evaluaciones, puesto que incide en las competencias cognitivas del estudiante ligadas directamente con su eficiente manejo del lenguaje, sobre todo en lo que respecta a su desarrollo semántico. Como parte de los exámenes, habilidad verbal comprende puntualmente un eje temático de carácter transversal, la lectura y sus diversas aristas. La lectura es fundamental en virtud de que a partir del razonamiento profundo de textos de diverso cariz, se espera que el alumno desarrolle las destrezas necesarias para realizar extrapolaciones, inferencias, determinar potenciales incongruencias, entre otras competencias. Así, la estructura de evaluación de la habilidad verbal comprende lo siguiente. A ver. Ese audio, por favor. Comprensión de lectura, 15 ítems, en 3 textos con suficiente carga informativa, densidad conceptual e índole argumentativa. Cabe mencionar que la modalidad de la asignatura es el taller y en consecuencia se adecua a la secuencia. Presentación fundamentada de habilidad, jerarquía textual, sentido contextual, inferencia. Discusión de un modelo de ejercicio. Actividades guiadas resueltas por los propios estudiantes. Retrohabilitación. Por otro lado, el examen actual, cuyo objetivo es la medición de destrezas cognitivas de alumnos de ECO, está constituido en la sección de habilidad verbal por textos de diversa naturaleza que aseguran el procesamiento consistente de información académica de nivel acorde con el perfil esperable de potencial del alumno sanmarquino. Los textos que conforman la evaluación de comprensión lectora en el aula son los siguientes. A continuación vamos a ver todos estos tipos de texto hoy como modelos, pero en sí vamos a ver el texto lineal que hemos trabajado hoy en clase. Entonces, los diversos tipos de texto que existen son, chicos, texto continuo, que es igual a texto lineal, texto mixto, que es un texto e imagen. A medida que vamos a ir desarrollando, vamos a ir viendo este tipo de textos, los modelos. Texto dialéctico. El texto dialéctico son 2 textos que se dividen, mejor dicho, son específicamente 2 textos, uno es A y uno es B, pero ambos discuten sobre un tema, pero obviamente las posiciones son distintas, ¿correcto? Sería, y los textos en inglés, que generalmente viene 1 o 2, porque ahora el examen de admisión exige exámenes en inglés. Bien, veamos ahora el texto lineal. Los textos lineales o continuos, que ya lo vimos en la PPT, se desarrollan un tema central y una idea principal, mediante el recurso de las grafías y signos de puntuación únicamente.
Este tipo de texto sí, se distingue por ser principalmente informativo y su complejidad depende a veces de la temática que se apreste a abordar o tratar. Se le conoce también como texto canónico, ya que durante buen tiempo fue el eje de evaluación de la comprensión de lectura en el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nuestra casa de estudios. Bien, ahora nos enfrentamos a un texto que viene con 5 preguntas. Yo les voy a pedir mejor que lo lean ustedes en silencio, ¿no? Y lo puedo leer, pero les entra por un oído y les sale por el otro, mejor léanlo en silencio. Más o menos este texto trata sobre la infraestructura de los colegios nacionales en el Perú. Bien, entonces les voy a dar aquí 7 minutos para que lean el texto. Exactamente.
Bien, entonces se cumplió el plazo. Veamos. Entonces desarrollemos, chicos, cada una de las preguntas que vienen a continuación sobre este texto. Generalmente, como pueden apreciar, era un texto lineal que viene con cinco preguntas, ¿no es cierto? Veamos la primera pregunta. A ver, el tema central del texto trata sobre regiones más afectadas infraestructuralmente en colegios estatales del Perú, dificultades infraestructurales de la mayoría de colegios nacionales peruanos, críticas del ex ministro de Educación de ausencia de infraestructura escolar, recomendaciones pertinentes para una exigente calidad educativa en el Perú o precariedad en equipamientos necesarios en el sistema educativo peruano. ¿Cuál sería la primera clave, chicos? La primera respuesta. ¿La B? La B. Yes. Muy bien. Claro, dificultades porque el tema básicamente trata de la infraestructura que habría que destruir, demoler todos y construir nuevos porque no reúnen las condiciones. Efectivamente. Dos, en la lectura el sinónimo contextual de contar es reparar, diseñar, detallar, edificar o elaborar. Ustedes tienen que ubicar la palabra de acuerdo al contexto, ¿no es cierto? De contar. Cuando se habla de contar, habla de, dice, doctor Alfaro, que el ministro de Educación menciona que la importancia de contar con una buena infraestructura, ¿a qué se refiere en este contexto? ¿Cuál de estos términos es el más apropiado? Elaborar. Elaborar, no. Diseñar. ¿B? Edificar. Diseñar. Edificar, obviamente, edificar, porque cuando habla de, de contar con una buena significa construir, es decir, edificar, ¿no es cierto? Efectivamente, con una base sólida, ¿no? Bien, pregunta 3. ¿Es incompatible con las declaraciones de Daniel Alfaro manifestar que relaciona la infraestructura con la seguridad del aprendizaje, sugiere el aumento del presupuesto a favor de la educación, revalora la influencia de la familia en su formación educativa, insiste en la participación de un personal idóneo en el Minedu, genera recelo integral en los proyectos educativos del Estado? ¿Qué creen que sería la clave? Al contrario, porque él hace al final del texto da unas sugerencias, recomendaciones. Entonces yo no quiero que cree genere, perdón, un recelo integral, ¿no? Entonces es incompatible con lo que él manifiesta y la clave sería la E, por si alguien la halló. Pregunta 4. A partir de la información propuesta en el texto, se deduce que los casi 60% de centros educativos que presentan problemas sufrieron la indiferencia del Ministerio de Educación ya que estuvieron en contra del gobierno actual. Carecen de inversión económica debido a la falta de voluntad política por parte del Estado peruano. Perjudicaron la enseñanza a miles de alumnos por razones naturales que afectaron la infraestructura. Notificaron a las instituciones estatales correspondientes las dificultades, pero fueron eludidos. Dejaron un gran número de estudiantes sin educación de calidad y por tanto sin esperanza futura. ¿Cuál sería la clave? La B. La B. Yes. Muy bien, señoritas. Claro, porque el autor señala que el 59% de las escuelas nacionales presentan graves problemas de infraestructura, ¿no? Crítica, ausencia de tecnología, carpetas en mal estado, ¿no? Servicios básicos escasos, entre otros. Eso quiere decir que los responsables políticos
en este ámbito no muestran interés absoluto por solucionar estos asuntos. Muy bien, y por último, si en pleno periodo escolar empezara una temporada de lluvias intensas en el sector rural y los alumnos asistiesen a clases sin ningún problema, la escuela trabajaría con ellos para proteger los libros o carpetas y evitar que se mojen. Habría tenido que pedir ayuda a los padres para reforzar todos los techos. Podría haber sido mejorado en infraestructura y adaptado al clima de la zona. Tendría toda la responsabilidad de cuidarlos ante una posibilidad de derrumbe. Dejaría que los discentes, junto con profesores, reforzaran instalaciones. ¿Cuál sería la clave? La B. No. La La C. C. Claro, C. la C, porque tenían que prevenir, ¿correcto? Muy bien, muy bien. Efectivamente es la C. Porque, porque el exministro Daniel observa que la mayoría de los colegios carece de infraestructura y supone que en un escenario sísmico quedarían pues inhabilitados. Ante la pregunta de otro fenómeno natural como la lluvia, es posible que hubiera una mejora en la edificación y acondicionando para que los alumnos no se vean perjudicados, ¿no? Bien, muy bien, chicos, hemos terminado nuestro primer texto, vayamos ahora al segundo. Este es el texto que les decía. En este texto les voy a dar mayor tiempo porque son dos. Como pueden ver, es texto A y texto B. Este texto se denominaría texto dialéctico. ¿Se acuerdan cuando les hablé de los 5 tipos de textos que vamos a trabajar, que siempre van a venir en las separatas? Pues este es uno de ellos, ¿no? Este sería el segundo texto. ¿Cómo se llama este texto, chicos? Para que se acuerden. ¿Texto cómo se llama? Dialéctico. Dialéctico. ¿Por qué? Porque viene texto A y B. Recuerden que los dos textos exponen el mismo tema, pero obviamente las posiciones son distintas. Ahora se van a dar cuenta cuando lo lean. Entonces, cada uno esgrime sus argumentos y sobre la base de ellos se va a responder a las preguntas, ¿correcto? Muy bien, para este texto les voy a dar 8 minutos, siendo 8 y 2 minutos a las 8:10. Empecemos.
Bien, el tema es sobre la sal, ¿no? Uno está a favor y uno en contra. Entonces empecemos, por favor. La primera pregunta. Ambos textos polemizan, ¿no? O sea, discuten, polemizar es discutir, sobre, ¿en torno a qué? A ver, las recomendaciones de las organizaciones de salud para el consumo de la sal, las consecuencias de la ingesta. Ingesta es consumo, ¿no? Apunten en su vocabulario, ingesta es igual al consumo. De sal en personas que tienen edad adulta, la mortalidad en personas por el consumo de sal sin tomar en cuenta la cautela, la pertinencia de la disminución del consumo de sal en la dieta de las personas, lo adecuado de las bebidas energizantes como rehidratantes para todo deporte. Chicos, yo les hago una pregunta, por eso les digo que ¿por qué es importante las palabras? ¿Qué significa pertinencia? ¿Sabe algún alumno? ¿Qué es pertinente? Es Conveniente. ¿Ah? continuidad. Continuidad, no. ¿Se dan cuenta? ¿Ven? Eso es lo que les... O, con, bueno, con conveniente. Ok. Entonces, pertinencia Adecuado. es adecuado, claro, porque lo han buscado ahorita, pero pertinencia quiere decir algo adecuado o apropiado. Entonces, la pertinencia de consumir o no consumir. Por eso les digo, anoten esa palabra en su vocabulario, los que están apuntando, los que me han hecho caso, en un cuaderno, porque esa palabra se repite mucho en los textos de aptitud verbal o de habilidad verbal. Ya, pertinencia. O también cuando dice, no es pertinente lo que estás haciendo en este momento. Y de ahí viene el antónimo de impertinencia. O sea, es inapropiado lo que estás haciendo en este momento. Es impertinente. Pertinencia es una palabra muy usada, un poco compleja, pero se usa mucho. ¿Ok? Y entonces ahora, dicho lo hecho, ¿cuál sería la clave? La de... Efectivamente. La adecuación, si es apropiado la disminución del consumo de sal en la dieta. Ambos discuten sobre ese tema, efectivamente. 2. En el texto A, el sinónimo contextual de la palabra crítica es, voy a leer solamente la primera parte de todas las letras, necesaria, sustancial, poderosa, perjudicial, insalubre. Mientras que en el texto B, el término rico tiene el significado de abundante, agradable, provechoso, interesante, cuantioso. ¿Cuál sería la clave? ¿No? La A. La Perfecto. Perfecto. Claro, claro, porque en el primer término hace referencia a que la sal es indispensable ya que ésta se pierde con la transpiración, por eso es necesaria. Y en cuanto a los deshidratantes, el segundo léxico expresa la gran cantidad de sales que contienen los hidratantes, ¿no es cierto? Bien. Pregunta 3. Tanto la información del texto A como los datos proporcionados por el texto B coinciden en que las bebidas hidratantes son provechosas para el desgaste físico. ¿El sodio en menor consumo permite una larga vida a la persona? ¿La sal debe estar presente en la dieta de una manera moderada? Las organizaciones de salud piden menguar. Menguar quiere decir disminuir la sal en la ingesta. ¿El consumo de la sal en las comidas depende del hábito familiar? ¿Cuál sería la clave? La C. C. Correcto, muy bien. La sal debe estar presente en la dieta de manera moderada. 4. De acuerdo con lo proporcionado por el texto A, se colige o se deduce que las bebidas energizantes, luego de una actividad deportiva
permiten que el cuerpo, se componga de manera rápida, soslayan, soslayar es evitar, soslayan la deshidratación y deterioro del rendimiento físico, afectan el sistema cardiovascular de todo deportista calificado, benefician el desgaste mental al conjeturar estrategias nuevas, causarán la descalcificación y empeoramiento en su dinamismo. ¿Cuál sería la clave aquí? La La A. Oh, No. La B. La B. Claro, soslayan la deshidratación, evitan, por eso el verbo importante aquí es soslayar. Evita la deshidratación y el deterioro del rendimiento físico. Lo demás no coincide con lo... No, afecta al sistema, no. Beneficia el desgaste mental, tampoco. Causará tampoco. Ajá. Que se reponga de manera rápida, no es muy contundente la respuesta. Pero en cambio, evita la deshidratación, sí. Y el deterioro, sí. ¿No es cierto? ¿Ahora están de acuerdo, chicos? ¿Correcto? Sí. Bien, y la 5. Ajá. Según el texto B, si en el Perú, esta es una pregunta de hipotética, de extrapolación, se confirma que hay un número significativo de personas con enfermedades cardiovasculares y con cifras en aumento, ellas evidenciarían que no han reducido el consumo de sal en su dieta, visitarían al médico para saber que los alimentos son bastante buenos, estarían resignados a la muerte porque es un mal que no tiene cura, consumirían desde el momento del diagnóstico solamente verduras, dejarían de consumir tajantemente la sal ya que perjudica su salud. La A. Evidenciarían que no han reducido el consumo de sal. Muy bien, muy bien. Muy bien. Sigamos avanzando. Ahora vayamos a nuestro tercer texto. Este tercer texto, como pueden ver, tiene imagen y texto. ¿Cómo se llamará este texto, creen, en el listado que les mencioné al inicio? Mixto. Muy bien. Entonces ahora estamos frente a un texto mixto que tiene texto, vale la redundancia, e imagen. Pero uno tiene que analizar ambos, porque a veces hacen preguntas sobre la imagen y también tienen que abstraer las ideas que se derivan de la imagen. Por eso se llama, no es que está la imagen y no es parte del texto, no. Tienen que analizar porque a veces hay información adicional, hay datos que no figuran en el texto de origen. ¿Ok? Bien, entonces nuevamente ahora sí, 7 minutos, vamos avanzando, vamos avanzando. 7 minutos.
Bien, veamos el texto entonces. El texto dialéctico. Ay, no puedo mover acá. Ay, Dios mío. Es que me tapa el... Ya, entonces. Ya habíamos hecho estamos en el texto mixto, ¿no es cierto? Primera pregunta. El texto mixto trata principalmente sobre la violencia física y verbal que sufren los niños a través de sus apoderados y las diferentes estrategias para erradicar el maltrato y poseer una calidad de vida. B. Los padres violentos que se desahogan para maltratar a sus hijos cuando se portan mal, ya que ellos fueron, bien largas las enunciados, ¿no? Corregidos de la misma manera. Un estudio que relaciona las implicaciones que sufren los niños al ser violentados y los agentes maltratadores se aprovechan de su autoritarismo. La polémica de castigar o no a los niños. ¿Sería la D? La clave La E. sería ¿La D? claro, las consecuencias, obviamente es la E. En el texto, el sinónimo contextual de gobernada es controlada, rechazada, confirmada o cuál. La A. Controlada. Ah, Controlada, ¿no es cierto? Ujú. Controlada. Pregunta 3. De acuerdo con el texto, es inconsistente afirmar que los niños son castigados severamente por diferentes problemas. ¿Qué más? Verbalmente empiezan a quererse menos y volverse inseguros. Físicamente sufren más daño que aquellos maltratados de forma verbal. Ejemplarmente, sin usar la violencia, observan cambios positivos en su ser. Violentamente responden de la misma manera para protegerse siempre. La C. Porque la cualquier C. maltrato es malo. Sí. La 3. Yes. 4. A partir de la información proporcionada en la imagen se desprende que no es posible que la madre pueda controlar sus emociones debido a las conductas. Nunca los infantes entenderán que tienen que corregir sus malas porque todavía carecen de desarrollo mental. Jamás los gritos estimularán efectivamente un cambio radical. Ninguna recomendación con mirarlos fijamente o mantener el control puede ayudar a que los niños tengan una buena conducta o ni la permisividad ni la autoridad funcionan al momento de reorientar positivamente a un niño. La C también. No. La E. La E. La E. La E. Claro, y por último, si un niño muestra una autoestima bien elevada y está totalmente seguro, entonces los gritos que recibiría de otras personas, como los tíos, no podrán afectarlo. Los padres nunca emplearon la violencia para corregir su mala conducta. Las acciones que realice podrían ser perjudicadas en el transcurso de la vida. Las recomendaciones que reciben los padres no servirán en su etapa adulta. Los estudios evidenciarán que los padres cumplieron con su única obligación. La B. La B. Claro, los padres nunca emplearon, obviamente, una violencia para corregir a sus hijos, ¿no? Bien, ahora tenemos el texto 3. Por favor, lean el texto 3. Tienen 8 minutos para leer ese texto y después pasamos al texto en inglés, ¿ok? Todavía tenemos tiempo de sobra, ¿ok? Con calma, analicen.
Ok, chicos, ya espero que hayan resuelto el texto. Vamos a ver. Entonces, es sobre la seguridad, ¿no?, que se ha logrado establecer en Salvador. Primera pregunta. ¿Me escuchan? Sí, Ah, ya, Sí. ya. Vamos a ver. ¿Cuál es la idea principal del texto? La A. la C, A ver, las C. luchas contra las C. pandillas salvadoreñas, la disminución de homicidios, los resultados óptimos de la seguridad en, en Salvador a partir del enfrentamiento, la seria estrategia política de Bukele para mejorar la situación, el informe de seguridad global sobre la seguridad que sienten los salvadoreños al desplazarse sin compañía por diversas calles. ¿Cuál sería la clave? Ustedes dicen la la A, la B, la C. ¿Cuál es cuál es la que sienten más seguro? C. Entonces, la primera pregunta, la clave es la C, efectivamente. Los resultados óptimos, ajá, de la seguridad de El Salvador a partir del enfrentamiento del gobierno de Bukele. Muy bien. Pregunta 2. En las calles, en el texto, la expresión se ha hundido tiene el significado de estropicio, disipación, descenso, trivialidad o exclusión. La C. La La C. C. La C. Yes. C. Descenso, claro, porque la frase hace referencia que en el 2023 hubo una reducción considerable de salvadoreños que intentaron ingresar al país norteamericano, puesto que en años anteriores ellos huían por la crisis de seguridad que vivía en El Salvador. Muy bien. Pregunta 3. De acuerdo con el texto, es inconsistente afirmar que el éxito en la seguridad del país no lleve a una consecuencia positiva debido a que permite la realización de adiestramiento a los policías, existiría desarrollo desde el punto de vista económico, mejora el desempeño tanto de los jueces como fiscales, o crece el entorno de salvadoreños de su país desde Estados Unidos, beneficia a negocios que se quedan abiertos hasta muy tarde. A ver, La D. no, La B. La B. La no, B. ni la B, ni la D, ni la... A ver, la B, claro, la B. Existiría un desarrollo desde el punto de vista económico, sí. 4. Se desprende del texto que las personas que han sido enjuiciadas y recluidas en una cárcel legalmente fueron las que salieron a manifestar contra el gobierno de Bukele, tienen antecedentes policiales por actos que no son de criminalidad, pertenecieron a pandillas hace años y hoy son ciudadanos correctos, negaron rotundamente que la justicia de El Salvador es insobornable, carecen de una investigación judicial rigurosa para que sean eximidos. La E. La E. La E. Yes, carecen de una investigación judicial rigurosa para que sean eximidos. Ajá. Y por último, si Bukele nunca hubiera encarcelado a miles de pandilleros en El Salvador, entonces en este país la mayoría de personas tendría que ocultarse en sus casas, el presidente sucesor sería quien se encargue de ejecutarlo, los asesinos podrían ser juzgados pero exentos de toda culpa, la disminución significativa de asesinatos habría sido inviable, las muertes perpetradas por ellos serían fútiles para el Estado. La D. Yes. La disminución significativa de los asesinatos habría sido inviable. Ok, muy bien, muy bien.
Chicos, ahora viene ya nuestro último texto. El texto es muy sencillo. Les voy a pedir que traten de leerlo con su conocimiento de inglés que tienen. Obviamente, yo lo voy a traducir las preguntas, ¿no? O traten de resolver las preguntas si las entienden. Pero primero prueben ustedes y me van a decir después de 3 minutos qué es lo que entienden, cuál es la idea que han podido extraer. Pero igual yo se los voy a leer, ¿ok? ¿Estamos? ¿Me escuchan? Sí. Sí, Miss.
para ella, tal vez una ensalada. Vemos, sí. Ya nos vemos, mira que para la próxima ya me llamas. Ahí estoy, le dije. Entonces la Esa cosita, es de Clara. obviamente era de él, porque Bien, chicos, entonces tenemos el texto en inglés. Ok. ¿Qué cosa más o menos de qué trata el texto, chicos, que han podido deducir? La literatura y sus beneficios. La lectura y sus beneficios. Ok, el impacto que tiene la literatura. Ok, I'm going to read, voy a leerlo rápidamente. Yes, con su traducción, yo hago la traducción simultánea. Ok, literature helps students develop a reading habit, and this habit has a positive impact on the academic status. A student can enrich their vocabulary by reading literature. They can develop their writing skill by reading literature also. A literature text does not have one meaning only. It often has a surface meaning and underlying cognitive meaning. In order to understand a literary text fully, a reader has to delve deeper into it. La literatura ayuda a los estudiantes a desarrollar el hábito de la lectura y este hábito tiene un impacto positivo en los estudios académicos. Los estudiantes pueden enriquecer su vocabulario, por la lectura de la literatura. Ellos pueden desarrollar sus habilidades de redacción y lectura también. La literatura no solamente tiene un solo significado, sino que también tiene un significado superficial y un significado connotativo. Para comprender un texto literario completamente, un lector tiene que delve, es ahondar, profundizar en ello. So a literary text can be interpreted in different ways. All this develops the think capacity of the readers. For this reason, they enjoy greater ability to think and reason about the world to the other people. Entonces, un texto literario puede ser interpretado de diferentes maneras, todos sus desarrollos, la capacidad de pensar de los lectores. Por esta razón, ellos pueden disfrutar de la gran habilidad para pensar, razonar acerca del mundo que otras personas. It is universally admitted that reading literature is delightful. It gives readers immense pleasure. Young readers read different kinds of literary works, basically for pleasure. Literature can help readers to get rid of bad emotions like anger, heritage, and loss. In that sense, literature helps readers evolve
develop positive emotion like love and sympathy for others. Es universalmente admitido que la lectura es muy agradable, les brinda a los lectores un inmenso placer. Los jóvenes lectores leen diferentes tipos de textos literarios o trabajos, básicamente por placer. La literatura puede ayudar a los lectores a deshacerse de aquellas emociones como tristeza, dolores, penas, pérdidas. En ese sentido, la literatura ayuda a los lectores a desarrollar emociones positivas como el amor, la simpatía para otros. What is the main idea? ¿Cuál es la principal idea? La literatura estimula el placer a los lectores y beneficia la inteligencia de estudiantes. La literatura beneficia el hábito académico de los estudiantes, por ejemplo, enriquecer su vocabulario. La literatura beneficia el vocabulario de las habilidades de escritura y otras habilidades intelectuales que ellos necesitan. Los estudiantes a través de la literatura o la lectura de la literatura pueden mejorar su conducta, personalidad y hábitos académicos, o la literatura desarrolla el intelecto, estimulando placer y promoviendo la sociabilidad de los lectores. ¿Cuál sería la clave? A, La B, B. C, D, or E. In this case, we have, no, E. Sí. Y desarrolla el intelecto porque esa congrega más. The verb delve connotes analysis, critique, comment, entrance, isolation. D. Sí. D. No. A. Análisis, porque uno quiere profundizar. To delve es profundizar, ahondar. Okay, from the positive development of emotions, thanks to the reading of literature, we can infer that a writer of fiction books can come to love all his enemies. Un escritor de libros de ficción puede amar a todos sus enemigos. El significado literal tiene un poder que genera simpatía. La gente puede sentir, ven, a quienes escriben libros de ficción, pueden verse si admiran al mismo escritor, perdón. Only students console their heritage by reading fiction. Estudiantes consuelan sus problemas de corazón apenas leyendo un libro de ficción. What is the correct answer here? A, B, C, D, or E? The answer is B. D. B. Okay. When a person has an excellent ability to write, is inferred that cuando una persona tiene una excelente habilidad para escribir, se puede inferir que all people who read literature will love him. This person has developed a reading habit. This person could have a standard vocabulary. The work he has read should be recommended. He should feel a lot of pleasure with his readers. Okay. B. Chicos, porque se escucha otra conversación. B. B. Ok. Chicos, ¿cuál sería la clave? B. Number B. 4, B. Yes. Y la última pregunta. Ajá. Miss, la If anterior era la B también. la 4 es la D. La B. La 4 es la B, la no tres. D. La anterior La 3 era la D. Ah, ok. ¿Sí? Ya. Y por último, si la literatura, if the literary text had only a superficial meaning, tuviera un significado superficial, posiblemente los lectores y los no lectores probablemente tendrían la misma capacidad para pensar. La literatura no tendría ninguna información acerca del mundo interesante. Los textos literarios podrían inevitablemente desaparecer de las librerías y bibliotecas. Todos los escritores
todos los escritores de trabajos de ficción podrían alcanzar más trabajos más placenteros. Los periódicos y revistas podrían exactamente utilizar would be exactly, podrían ser similares a los textos de ficción literarios. The correct answer would be A. 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 Yes. Ok, A. Sí. Entonces, chicos, ok. Bien, entonces, chicos, hoy día acabamos por esto, por favor. Ok, entonces, chicos, eso ha sido todo por hoy. ¿Ya? Pero que un ratito de que faltan 2 minutos, ¿ya?